Hola, bienvenidos a todos. Quiero compartir con ustedes hoy unas entrevistas que se han hecho. Bueno, saben que en los Estados Unidos el sobrino del presidente Kennedy está siendo, sí, es un candidato para la presidencia, ¿verdad? Pero yo he visto dos entrevistas que me parecieron interesantes y una es una entrevista hecha en francés hace una semana o así al nieto del presidente, del general de Gaulle. Se llama Pierre de Gaulle, que parece ser que va a entrar en la política. Siempre ha estado, es un diplomático, es un banquero, pero siempre ha estado así un poco en la política, y parece que él va a formar su propio partido, o en fin, entrar en las elecciones francesas. Ese es uno. Y el otro es el bisnieto del gran autor ruso Leo Tolstoy, y su nombre es Pyotr Tolstoy, y él es el vicepresidente del Parlamento ruso, de la Cámara parlamentaria, el vicepresidente de la Duma. Y quería compartir con ustedes lo que dicen estas dos personas, que me parece interesante. En primer lugar, de Gaulle, Pierre de Gaulle. En primer lugar, habla sobre, va a hablar un poco de todo, de Francia, de la Unión Europea, de Europa, del mundo, de Rusia, de los BRICS, un poco de todo, pero empieza con cuestiones fundamentalmente francesas. Es que el presidente Macron ha dado un discurso hace cosa de una semana o así, entonces le están preguntando, esta es una entrevista, y le están preguntando sobre el discurso que dio el presidente Macron. Y bueno, que no está muy de acuerdo, dice que eso no es serio, palabras. Quiero compartir esta entrevista con ustedes para que vean que cómo hay gente ahí que importante, que está en desacuerdo con lo que está pasando en el mundo en estos momentos, y esto es un ejemplo. Entonces habla primero sobre este discurso, como ya he dicho, y dice que no es serio. Esas son palabras de políticos, que son muchas palabras, pero que en realidad nada. Por ejemplo, sobre el sistema educativo, empezó a hablar de que si tenemos que volver a que los niños en las escuelas lleven uniforme, que los exámenes tienen que estar más controlados. Dice, bueno, esas son cosas, pero eso no es nada serio para los problemas que tenemos en este momento en Francia en el sistema educativo. Entonces es muy crítico del presidente, pero después sigue con la Unión Europea, y esto es una de las cosas que dice. Voy a ir resumiendo. Es muy crítico sobre las directivas de las leyes de la Unión Europea, y dice que él cree, como buen nieto del presidente de Gaulle, dice que él cree que están destruyendo a la nación, la soberanía de Francia como un país independiente. Dice, estas son leyes impuestas, y además cada vez más. Da muchos ejemplos y cifras. Por ejemplo, dice que para el año, una de las leyes de la Unión Europea es que para el año 2030 un 42.5% de toda la energía tiene que ser energía renovable. Habla de ello y dice, pero bueno, estos son medidas extremas. Las exportaciones del gas ruso, por ejemplo, el precio ha subido un 40%. De Macron dice sobre todas estas cosas importantes que o sea, que van contra la soberanía y la independencia de la nación. Dice, de esas cosas no ha hablado en su discurso. Dice solamente, por ejemplo, sobre la energía, se limita a decir, sí, bueno, el precio de la electricidad subió un 10%,
pero de todas formas consideren ustedes que todavía el precio de la electricidad en Francia es más bajo que en otros países europeos, por ejemplo de Italia y de Alemania. Mucho peor, las cosas están un poco peor debido a las sanciones contra Rusia. Y dice, claro, es que en Alemania, por ejemplo, está obligada ahora a importar. Claro que la situación alemana, dice De Gaulle, está mal. Ha sido prácticamente obligada a importar su gas de los Estados Unidos ahora, que esto, dice, es lo que los americanos querían. Dice que recordemos aquello que dijo el presidente de la OTAN al fundarse la OTAN en 1949, me parece. Dice, el propósito de la OTAN es tener a los Estados Unidos in, a los rusos out y a los alemanes down. Lo cita. Bien. Me llamó la atención, habla mucho sobre los problemas energéticos y tal, pero después me pareció interesante lo que dice sobre lo que él llama el lobby anglosajón. Él nunca habla, como se hablan en los países de habla inglesa, nunca habla del occidental colectivo, o de los países occidentales, así siempre dice el lobby anglosajón, que es muy fuerte, dice, muy poderoso, muy potente, y también, sobre todo en Alemania, que ha logrado destruir todas las centrales nucleares durante la década de los 80 y de los 90. Dice que no es sorprendente, Alemania ha estado siendo controlada por los Estados Unidos desde 1945. Habla sobre esta Europa federalista, no como se había pensado de una Europa de naciones independientes, soberanas. Entonces, la capacidad de emancipación de Alemania de los Estados Unidos, dice, está controlada de manera absoluta. Como está hablando de la Unión Europea, menciona a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión. Parece que no la admira mucho. Y dice que es una protegida, dice, protégée, una hija de los servicios de inteligencia estadounidenses. Recuerda cómo su familia, la familia de Ursula von der Leyen, había sido amenazada por un grupo de extremistas de izquierda en la década de los 80 con secuestrar a la familia. Ella proviene de una familia poderosa industrial. Y recuerda ese ejemplo, pero dice, está sumisa completamente a ese lobby anglosajón. Repite y repite esto del lobby anglosajón. Sobre el gas de Nord Stream 2, dice, la intención era prevenir, la prevención de que Alemania y Rusia tengan relaciones comerciales. Dice, esto ya viene de lejos, ya lo había incluso mencionado Donald Trump, ya había dicho que los Estados Unidos no permitiría esto del Nord Stream 1 y 2. Y que la acabarían, pero que la cuestión aquí es la independencia estructural de Europa. Bien, los Estados Unidos han hecho, dice, y siguen haciendo todo lo posible para distanciar a Europa de Rusia, lo cual habría creado una Europa, en términos de energía y comercio,
una Europa independiente y autónoma, y esto los Estados Unidos no lo permite. Sobre Rusia dice que debido a la extensión de su territorio es un país perfectamente autónomo, no solo en productos alimenticios y en gas y en petróleo y energía, en materias primas, en minerales, en materiales, lo cual no es el caso de Europa. Entonces, dice él, hemos sustituido un suministro de gas barato, económico, con una dependencia a los Estados Unidos debido al lobby anglosajón de estos productos esenciales a precio, y ahora tenemos que pagar precios extremadamente altos, y esto está destruyendo la industria europea. Sobre Pax Americana o la hegemonía de los Estados Unidos o el dominio de los Estados Unidos, el mundo unipolar, dice, es un bloc, es una entidad en la que los demás países del mundo tienen que seguir las pausas e intereses estadounidenses, o si no lo hacen, se les excluye, te quedas fuera, con todo lo que eso conlleva. O sea, si no más o menos haces lo que te dicen, estás condenado, sentenciado, sancionado. La diplomacia estadounidense, dice él, se basa en sanciones ahora. El dólar se ha convertido en un arma de sanción, de castigo. Es, por decirlo así, una política imperialista de control y de limitar la emancipación de los pueblos, la destrucción de la nación-estado, la nación independiente, soberana. De todas formas, dice, no tengo nada contra los Estados Unidos o ciertamente contra las personas. Dice, he trabajado con ellos durante mucho tiempo y en muchas cosas pues los admiro. Por ejemplo, con su comercio, con sus compañías, he trabajado para ellos en bancos, en varias empresas, y dice, y tienen muy buenos puntos. Dice, tienen una actitud siempre de negocio y siempre de sus propios intereses. Eso es lo que siguen, dice él. Es una política, una actitud hacia el negocio de eficacia. Son gente que lleva a cabo en negocios, por ejemplo, hacen estudios, investigaciones muy precisas, teniendo en cuenta todo, midiendo todo, pero dice, y eso es de admirar, pero dice, el problema es que todo lo ven a corto plazo. No parecen tener en cuenta las futuras consecuencias de muchas cosas. Pero dice, sobre los Estados Unidos siempre actúan en su propio interés. Por lo menos hasta ahora, digo yo, esto soy yo hablando hasta ahora, porque ahora quizás estamos viendo que con la cuestión de Israel quizás estén haciendo algo que no vaya en su propio interés, pero por lo menos de la nación. Pero bueno, dice, y esto que actúan siempre en su propio interés, aunque parezcan amigos, dice, esto ya lo había observado y dicho claramente nuestro presidente Mitterrand. Mitterrand fue el presidente de Francia desde 1981 a 1995. Dice, y dice esto claramente en una de sus últimas entrevistas. Dice que los Estados Unidos están siempre metidos en guerras, cita, guerras despiadadas, implacables, guerras continuas. Esa es la cita. Pero que no paran una detrás de otra en el ámbito económico, político, diplomático. Lo que estamos viendo ahora, dice, las circunstancias están cambiando ahora porque este monopolio, esta hegemonía americana está ahora cesando de existir. Lo que
hay ahora, lo que estamos viendo con la guerra en Ucrania, es la destrucción de un mito, dice, el mito de la supremacía estadounidense, esa supremacía económica, política, tecnológica de ese mundo occidental también. Después le hacen una pregunta sobre un libro que escribió un escritor francés, Emmanuel Todd, T-O-D-D, que dice que, cita, lo mejor que le podía pasar a Europa es lograr quitarse a los americanos de encima. Esto es lo que dice el autor, y dice, ¿qué cree usted de eso? Porque me parece, le dice la entrevistadora, me parece que usted estaría de acuerdo con eso. Y dice, bueno, no del todo de acuerdo, porque mira, los americanos son en realidad nuestros aliados naturales. Tenemos que seguir comerciando con ellos, claro está. Habla sobre cómo los Estados Unidos, por ejemplo, ayudaron a Francia a liberarse de los nazis, y con eso se está muy agradecido, aunque dice, claro, que no fueron los únicos. También había la resistencia francesa, aunque no fuera la resistencia francesa, pero dice sobre todo que no nos olvidemos de que en realidad lo que hizo posible derrotar a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial en realidad fue Rusia, que dice que eso tendemos en nuestros países a olvidarlo. Dice, pero el nuevo mundo de ahora, el de ahora, estamos viendo que hay una nueva fuerza que se está creando con los países de los BRICS, por ejemplo. O sea que el mundo ya no está completamente bajo un solo bloque, ni siquiera dos, como estaba durante la Guerra Fría, sino un mundo multipolar donde cada país puede decidir por sí mismo, o en ese camino vamos, él cree, y pueda escoger con quién quiere comerciar, etcétera, de acuerdo con sus propias necesidades económicas, con sus garantías de seguridad, diversificación. Y esta es la nueva lógica de este mundo, dice. Sobre el sur global o la mayoría global, como se dice ahora, dice, estos son países, todos los países que no estén en este centro occidental europeo, estos son países que quieren crecer y desarrollarse libremente, independientemente, de acuerdo con sus intereses. Quieren también guardar y retener su identidad, su cultura. Esto es un valor fundamental. Lo que se denomina la identidad de un pueblo es precisamente eso, y tenemos que tener un respeto por su cultura y su identidad. Que nos guste o que no nos guste su forma de hacer las cosas, bien, pero tienen el derecho a hacerlo a su manera, de acuerdo con sus intereses, como lo hacen los Estados Unidos con la suya. Esto es lo que es diferente ahora. Estos países han perdido el miedo. Mira a Rusia, dice, y mira a China, aliados sólidos ahora. Un comercio entre ellos que ha incrementado un 50% el año pasado, 250 billones entre Rusia y China, y también con India 50 billones, 50.000 millones. Por lo tanto, esto está creando una cristalización de países, dice, que se han aliado en un grupo que quieren defender sus propios intereses y participar en una dinámica global, un nuevo espacio diplomático que sea un rapprochement, un acercamiento sobre todo. Mira el crecimiento de los BRICS este año. Estos países iniciales, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India,
que estos países en los años 90 tenían economías emergentes, pero mira ahora sus economías dominantes, porque están ahí para cada uno hacer sus cosas de la forma que ellos quieren y de acuerdo con sus intereses, claro está, pero participando, uniéndose a otros, sin meterse en cuestiones políticas de quién gobierna o no gobierna en su país, como lo hace los Estados Unidos. Dice, esto es una colaboración económica, una alianza económica. Y ahora también, pues mira, Arabia Saudí se une, los Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía, Irán, y hay como unos 35 más esperando. Nota que estos países en esta alianza, nota esto, que son, dice, un 80% de la ruta petrolífica, tienen un 60% de las materias primas del mundo. Y esto incluye no solamente materias primas, pero alimentos, sí. Esta dinámica es muy potente y va a serlo en el futuro. Dice, yo viajo constantemente por el mundo y te puedo asegurar que hay una gran vitalidad en estos países, una gran esperanza y ambición de que el futuro será mucho mejor que hasta ahora. En los países occidentales no nos negamos a ver esto claramente. África, los países árabes, Indonesia, China, Rusia, los países de Latinoamérica, quieren que se les respete, quieren guardar y retener sus culturas, lo que es importante para ellos, sus valores tradicionales, la familia, sin que nadie les venga a forzar a cambiarlos por cosas raras. Pero no solamente esto, quieren desarrollarse económicamente, independientemente a su forma, sin que nadie venga a decirles lo que pueden o no pueden hacer, y de forma especial alejarles del dólar. Se han dado cuenta de que o estás alineado a los Estados Unidos o no, y si no, estarás sancionado. Así de claro, el sistema financiero estadounidense, si no estabas con lo que ellos demandaban de ti, podrían bloquear el sistema de pagos en dólares y puede que tu país, los pagos que tu país tenga que hacer. Y dice, esto lo lleva a decir que hay una ruptura en el sistema judicial internacional. Dice, esto quiere decir que hay una ruptura aquí del sistema legal internacional que no funciona en esto, que los Estados Unidos pueden hacer esto, que te puedan arruinar si no estás con ellos. Todavía más, le imponen a los países extranjeros, por ejemplo, su propio sistema legal. El sistema legal judicial estadounidense en la mayoría de los países occidentales y otros países también, sin reciprocidad alguna. Dice, mira, cuando abres una cuenta en un banco, en uno de estos países occidentales, tienes que darle autorización a tu banco. También esto con compañías de seguros, contratos de seguros, etcétera. Tienes que autorizar al banco a revelar información simplemente cuando la autoridad de impuestos estadounidense la solicite. Incluso cuando no hay indicación alguna de que tú seas de nacionalidad estadounidense o residente en los Estados Unidos o que tengas nada que ver con los Estados Unidos en absoluto, que no estés sujeto de ninguna forma a nada que tenga que ver con ellos. Pero sus autoridades piden y demandan tu información y nuestros bancos tienen que facilitársela. Así, de una forma completamente unilateral. Esto es un imperio al que parece que estamos subyugados sin que nos demos cuenta.
Después dice, aquí lo que ha habido, lo que hay es una toma de control de nuestro sistema judicial en nuestros países. Es la ley americana lo que se impone a otros países. Y aquí en Francia, no solamente esto, sino también la ley de la Unión Europea, que se antepone a la ley judicial de cada país. Se considera más importante. Y si es diferente la ley de cada uno de los países, tienes que obedecer la ley europea. Esto es muy serio, dice. Sobre Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dice, la información al pueblo está controlada y sancionada. Habla así de claro, ¿eh? Dice, no sé si se habrá usted dado cuenta que si no dices o piensas lo que ellos quieren, se te sanciona. La gente se está dando cuenta cada vez más. La gente que por regla general no sigue la política o no les interesa. Ursula von der Leyen, por ejemplo, introdujo ahora en Davos, en el Foro Económico Mundial que acaba de terminar hace 10 días, creo, introdujo esta nueva ley, el acto de servicios digitales. Esto es, como diría Orwell en el libro 1984, esto es equivalente al Ministerio de la Verdad. Habla sobre ella estaba hablando sobre Internet y dijo así de claro que habría sanciones para asegurarse de que no se contradicen, entre comillas, los valores europeos. Sí, siempre dice esa frase, valores europeos, Úrsula. En realidad se refiere al wokismo, en realidad. Y todo aquel, dice ella, toda persona, entidad o organización que no respete estos valores europeos será sancionada. Continúa el señor Monsieur de Gaulle diciendo, esto es un ataque abierto, frontal, contra nuestra libertad de expresión. Claro, y añado yo, y de pensamiento, porque si no puedes expresar lo que piensas, entonces en realidad te están prohibiendo pensar, incluso. Si no puedes decirlo, estos no son valores europeos clásicos, por lo menos. Pero, continúa él, los medios de comunicación oficiales no informan de esto al pueblo. Estas directivas se extienden a la educación, a la propiedad. Estamos perdiendo nuestra libertad. O nos la están robando. No solamente en Francia, pero en los demás países europeos también. Y esto está provocando un instinto reflexivo natural del pueblo, de las personas, de querer defender tu nación de todo esto, defender lo tuyo, defender tu cultura, defender tu tradición. Y esto está pasando ahora en toda Europa. Se está viendo ahora en toda Europa. Sobre Ucrania dice, sí, bueno, he hablado ya muchas veces largo y tendido sobre esto. Es un conflicto que, como muchos vimos al principio, pero muchos más están viendo ahora, un conflicto usando a la pobre Ucrania para debilitar a Rusia, y no solamente a Rusia, sino también a Europa, a desunir a Europa, a hacerla depender de los Estados Unidos. Es un pretexto para extender la OTAN al este y a la frontera rusa. Todos sabemos, no es necesario repetirlo, como se le había prometido a Rusia, que la OTAN no se extendería. Todos sabemos esto, una pulgada. Pero nada, los americanos empezaron casi inmediatamente, ya en la década de los 90, con Bill Clinton,
a hacer lo contrario de lo que se les había prometido, lo que le habían prometido a Gorbachev entonces, en aquel entonces. Cada país que se une, estoy viendo mis notas, a la OTAN, tiene que gastar o tiene que poner ahí un 2% de su Producto Bruto Nacional en armamentos. Recientemente, dice el ministro británico, no me acuerdo ahora de su nombre, dice muy así, como Talleyrand, la francesa, no me acuerdo de su nombre, de cuyo nombre no quiero acordarme. Este ministro, que siguen cambiando, ha dicho que debemos aumentar este gasto de un 2% a un 2,5%. Evidentemente en comprar armamento americano. Claro, dice, lo que tuvimos que hacer en Europa fue abastecer a Ucrania con nuestros equipos de armamentos existentes y ahora nuestras reservas, nuestra despensa, por decirlo así, está vacía. Tenemos que comprar. ¿A quién? A los Estados Unidos. Y sigue con esto, dice, creo que les hemos mentido a los ucranianos. Cuando les dijimos y prometimos que el gobierno de Putin se vendría abajo, que ellos con nuestra ayuda lo colapsarían, que se vendría abajo por sí solo y sobre todo que podríamos cambiarlo desde fuera. Yo creo que no comprendemos la mentalidad rusa, cómo piensan los rusos. Estamos mirando este conflicto con los ojos de países occidentales. A ver, y empieza a explicar. Los rusos son perfectamente conscientes de que su país en la década de los 90 estaba arruinada después del colapso de la Unión Soviética. En 2000 llega Putin al poder. Tiene muchísimos problemas con los oligarcas, etc. Putin salvó a Rusia de toda esa violación económica. El país se había venido abajo. Los oligarcas y los globalistas saqueando el país prácticamente, transfiriendo la riqueza del Estado a sus cuentas privadas. Aquello era un desastre. No lograron poner sus manos en el armamento nuclear, pero todo lo demás, incluso documentos históricos, todo lo tienen ahora las bibliotecas universitarias americanas. Esto lo digo yo, no lo dijo él. Pero bueno, los recursos industriales, financieros, todo esto se fue. Él dice que Rusia fue violada, es como lo pone él. Bien, que todo esto se fue a los Estados Unidos, a los globalistas, a Israel y a Londres. Putin paró todo eso, poquito a poco logró restaurar la economía. Lo que hizo Putin, según lo que yo he podido oír y leer un poquito, es que tuvo que ir muy poquito a poco. Por ejemplo, con los oligarcas, en vez de decirles devolved todo lo que habéis robado, lo que fuera, poquito a poco políticamente empezó a decirles, bueno, podéis guardar lo que tenéis, pero no meteros en la política. Bueno, pues muchos se fueron, pero muchos accedieron a eso. Y después, poco a poco, irles sacando la forma de obtener tanta riqueza, por decirlo así. Pero bueno, logró ir poco a poco restaurando la economía, pero sobre todo devolverle al país un poquito de confianza, de orgullo en sí mismo. Esto no fue fácil, llevó su tiempo, pero hacerles creer de nuevo en su país. En su nación. Y añade, y voy a citarles a ustedes, voy a darles algunas cifras para que aquellos que me oigan no crean que soy ciegamente pro Putin, no es eso, pero los datos están ahí. Vemos que Rusia crecerá, por ejemplo, en este año un 4%,
una cuota de crecimiento industrial de más del 6%, bueno, da un montón de cifras, hay una balanza de pagos con límite del 1%, pero pueden ver ustedes las cifras sobre su crecimiento. Y después, dice, tenemos a gente en Europa como Bruno Le Maire, que decía en el año 2022 que iba a traer la economía rusa a estar de rodillas y la economía china también de rodillas. Pero bueno, dice, todo esto son mentiras, mentiras al pueblo, mentiras para manipular al pueblo. Y termina en esta primera parte de esta entrevista diciendo, y cuando uno miente tan descaradamente al pueblo, está admitiendo su propia derrota. Bien, creí que era interesante, creí que iba a tener tiempo para traerles el de Tolstoy, pero bueno, quizás haga otro, porque también es bastante interesante lo que dice sobre cómo lo ve desde el punto de vista ruso todo esto. No se olviden de darle al like y suscribirse, por favor, para ayudar al canal. Gracias. Adiós.